como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente en su pueblo se... Bueno. Buenas. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, buenas ¿Cómo están? tardes. Un ¿Cómo saludo al andan? Chino, Eso, Chino, nuestro qué operador. pena que no estamos, qué pena que no estamos en la radio, así nos encontrábamos. Hace tiempo que no nos cruzamos. Pero Ya nos bueno, mandaste acá al estamos. frente. Ya nos mandaste al frente. Bueno, nada. Está muy Somos bien. Ah, con la verdad, verdad, siempre con con la la verdad. verdad, eso, con la verdad, carajo. Pero bueno, Con hay que tanta mentira. tener en cuenta que del otro lado hay gente. O sea, no hablemos entre nosotros. Chino, ¿cómo te va? Listo, qué sé yo. Bueno, pero No, esto es así, no, Jorge. es muy Vos represor. relaja y goza. Disfruta de este momento de encuentro entre amigos, nosotros y los que nos escuchan. Por lo menos Exactamente. los dos que nos escuchan Y el están Chino que nos también. opera, Son Nos muchos. en opera. el buen sentido. Sí, claro. Te, Sí, nos te tira ponemos muy nervioso, carpetazos. Pardés. No- nos opera y nos tira carpetazos. Bueno, Cuando le erramos en algo, nos sacude con un carpetazo. ¡Pah! Dice, sí, a vos te vi. Un carpetazo que dice, sí, a vos te vi saliendo de una casa un poco dudosa, con gente también un poco. Y ahí te manda fotos y qué sé yo. Entonces uno ahí se acomoda. Bueno, Bueno, nada, adelante, Jorge, Pardés. disculpame, ahí Adelante, Pardés. estamos. Me entrego. Diga tú. me Se quedé agarra sin la, palabras. se agarra la cabeza, Jorge. Me quedé sin palabras. Bueno, Frente a bienvenidos. Poné un Bienvenidos al poco de programa. cordura. Bienvenidos al programa. Por lo menos no nos pisemos. Bienvenidos al programa. Y yo no. Contanos un poco, Lía, qué temas vamos a abordar hoy, de qué vamos a Y, charlar. y bueno, nosotros en realidad hacemos una suerte de resumen de la semana y tomamos algunos temas, ¿no? Tan peloteados como estamos durante toda la semana y cada día por nuevas decisiones del gobierno y bueno, que se traducen en malas noticias para el pueblo, que solo tomamos algunas y un poco también mencionar que nunca es como el eje de nuestro intercambio, pero también ir viendo un poco como esa estrategia que tiene comunicacional de Milei, que desde mi punto de vista ya se está como agotando. Así que sobre eso vamos a hablar y también algún aspecto muy, bueno, que nos resulta de una gravedad importante, aunque no sé cuántas personas lo asumen con la gravedad que tiene, que es las últimas decisiones que ha tomado en estos días el gobierno en el sentido de cerrar el ente, que es el que de algún modo tiene a su cargo todo lo que es el diseño del desarrollo de nuevas redes de agua potable y saneamiento, que siempre, bueno, está dentro de una planificación de lograr llegar a toda la población. Realmente nos parece de mucha gravedad y bueno, sobre eso también vamos a conversar. Y bueno, y además algo que a vos te va a gustar, Jorge, que tiene que ver con la dieta mediterránea. Mirá qué salto de plano. Opa, Eh, opa. La Vamos a dieta hablar un poquito de la mediterránea. dieta mediterránea. Me encanta. Vamos, Ah, ¿podemos compartir, bien. podemos compartir algunas recetas de cocina? Podríamos. Estaría bueno. Hay cosas re lindas como para charlar en relación a eso y entender un poco de dónde vienen y de cómo cuidarse con todas esas cosas. Es un temazo, me encanta. Vos sabés que a mí me gusta. A mí Bueno, me ¿qué tenés? a mí me gustaría meter en todo eso, eh,
y seguramente va a estar ligado, dos temas me causó mucha gracia, más allá del contexto terrible de lo que significó la carta que Cristina le Sí, mandó a Milei. Fundamentalmente, cuando digo me causó gracia es porque Cristina utiliza la inteligencia artificial, el chat GPT, para eh, que el chat GPT, que, digamos, sí, no es Es nada más que objetivo, es objetivo. no sí. hay nada que se le pueda adjudicar más cercano a Milei que el chat GPT. Pero Cristina usa el chat GPT para que le diga lo que sus abogados dijeron por todos lados y Muy que buena movida. muy bien la explicación del chat GPT. Y te digo que me parece todo un hallazgo comunicacional, básicamente de ubicación en el momento actual, ¿no? Por parte Así es. de Cristina Kirchner y charlar un poquito de eso. Y por otro lado, contarles algo que no salió en ningún medio, por lo menos yo no lo encontré, que ayer estuve presente estuve en la ex ESMA y en la ex ESMA se instaló una sala con cientos de personas que presenciamos la audiencia que la CIDH le otorgó a la sociedad civil, o sea, a las abuelas de Plaza de Mayo, en reclamo a el desmantelamiento que está haciendo Milei del área de derechos humanos. Pero bueno, si entra, porque son tantos temas que posiblemente alguno no vayamos a tocar, pero es importante que la audiencia entienda que esto es nuestra agenda, que esos son los temas que, como decía Lía, priorizamos dentro del estilo que tenemos en Querer Ser Libre. Y vos, Fortu, de qué vas a Yo hablar? tengo, yo tengo, yo tengo, no te rías, Jorge, por favor. Yo tengo algo, leí un libro muy interesante respecto de un operativo Sevilla que tuvo allá por los años 60 en España, respecto de una red de falsificadores donde estaba metida hasta la mujer de Franco, ¿no? Como víctima, entre comillas, de esa falsificación. Bueno, una cosa muy interesante. Además, con todo el tema del arte, la cantidad de obras que andan dando vuelta en museos que son falsas, que no son obras de los artistas que dicen ser. Bueno, eso, si les parece, les comento un poco. Excelente. Buenísimo. ¿Qué te parece, Chino, si nos pones un cepa? Así Lía profundiza en esos temas que dijimos. Bueno, en realidad, como les comentaba, venía observando, a veces me cansa, ¿no? Todas las exposiciones de Milei en distintos foros y con algunos periodistas, porque él, digamos, no tiene otros ámbitos donde tenga la posibilidad de que ante su exposición tenga una devolución por parte de la ciudadanía, ¿no? Y, y entonces, claro, todo lo que hace y todo lo que dice, o mucho de lo que dice, es para la tribuna, ¿no? Y hace anuncios y cosas y análisis entreverados. Ahora, lo que pasa es que esa tribuna, hay una tribuna externa, que es a la que le habla en estos días, pero esa tribuna, digamos, en definitiva son sus votantes, ¿verdad? Porque el resto al resto no le dedica justamente esos discursos y esas declaraciones. Y la verdad que creo que esa tribuna propia de sus votantes va virando lentamente sus expectativas, ¿no? No ya esperando groserías y esas cosas, sino más bien esperando algunas acciones que impacten directamente en la mejora de las condiciones de vida, que de algún modo creo es lo que sus votantes interpretaron que Milei prometía, ¿no? Con acciones extravagantes, vocabulario grosero,
y repugnante en las alegorías que utiliza para explicar su política criminal, así va dirigiéndose o dirigiendo sus dichos a la población. Y la verdad que no importa si con esa grosería y con todas esas cosas, en definitiva lo que hace es ocultar su ignorancia supina en la mayoría de las disciplinas que están ligadas a lo social. En realidad, lo que importa son las consecuencias de esas acciones que lleva adelante, ¿no? Creo que para mal o para bien esas formas del presidente se van naturalizando. Lo digo en el sentido, para bien en el sentido de que al naturalizarse tampoco ya tienen el impacto por él buscado, y entonces me parece que se empieza como a transparentar la situación en la que está respecto de sus políticas la mayoría de la población, ¿no? Creo que pronto va a entrar en una etapa en la que nadie va a creer en lo que dice, es ostensiblemente mentiroso, autorreferente en exceso, lo cual denota que lo que le importa es solo su figura, cuya digamos, atracción es estar contra todo sentido común, contra los derechos adquiridos, etcétera, etcétera. Y a esta altura la gente quiere también escuchar otras cosas, todos los que lo votaron también, ¿no? Alguna mejora, alguna cuestión referida al crecimiento, que en definitiva se corrobore con lo que cada uno vive, esas cosas que dice de que que estamos en un país mejor, ¿no? Pegar a la casta fue su caballito de batalla, que generó que lo votaran y lograr llegar a la presidencia. Si se fijan, él nunca anunció, ni en campaña, ni una vez asumido, un plan para salir de la pobreza, por ejemplo, que eso impacta directamente en la clase más humilde, ni tampoco un plan para impulsar el desarrollo industrial, que eso pega en el empresariado nacional, básicamente, ni planes de vivienda para que todos accedan a la casa propia, eso impacta en la clase media, ni mejoran las jubilaciones, también impacta en la clase media, ni políticas generadoras de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que si ganó, digamos, solo con esa cosa de pegarle a la casta, creo que la clase política, esa casta, creo que debería ser una profunda reflexión, ¿no? Que la lleve a comprender como sobre qué resortes se montó eso, resortes claramente que son aquellos que han generado en la población un fuerte rechazo hacia la política, ¿no? Si se fijan, Milei se definió como Terminator, el exterminador, que viene del futuro. La diferencia es que Milei viene del pasado y quiere volver a él. Él se ubica en el momento del pasado en que no existían los derechos humanos universales y niega la historia transcurrida hasta hoy. Se ubica en ese sector social conservador y retrógrado que luchó por impedir el avance en derechos. Pero la historia está y los derechos están conquistados. Y aunque Milei hoy los deje en suspenso, tienen vigencia en cada una y cada uno de nosotros. Más que letra en un papel, los derechos humanos son un registro interno de que somos portadores de derechos humanos, y eso no hay política que lo pueda evitar. Si bien estamos impedidos hoy de su ejercicio en plenitud, merced a la brutal fuerza de la represión, esos derechos están intactos, esperando la caída del telón que ponga fin a la peor tragedia que ha puesto en escena en nuestro país un gobierno democráticamente elegido. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan... Un espectáculo, la coordinación con el operador,
Bárbaro. Me parece un logro tener comunicación por chat y poder invocarla. Me encantó, Lía, lo que dijiste y me parece que hay mucha tela para cortar de todo eso que estabas diciendo, porque realmente es como un cambio de momento dentro del momento de destrucción en el que estamos viviendo y que podría identificarse casi como una toma de conciencia, ¿no? O sea, se están cayendo las caretas. Se podrá negar, se podrá eh, gritar, insultar o lo que sea, pero la caída en cuenta es la caída en cuenta y no hay freno para lo que produce la comprensión de la caída en cuenta, ¿no? Y yo creo que la sociedad está encontrando de pronto, esperemos que pueda haber un cambio, una reacción o alguna cosa que permita que la destrucción no sea absoluta, pero en la línea que vamos es todo muy difícil, todo muy difícil. Sí, absolutamente. Escuchábamos, bueno, vos mencionabas lo de Cristina, la carta de Cristina, que me pareció, a mí lo que entre otras cosas, me divierte sólidamente, digamos, ¿no? Desde su solidez, que además cuanto más le pegan, más los degrada y no se asusta, quiero decir, no es solamente decir no tengo miedo, es mostrar en los hechos y en sus afirmaciones que efectivamente no le hace mella todo eso, digamos, toda la brutalidad que ejercen sobre ella, ¿no? Y creo que eso es lo que más les duele. No hay palabras, no hay insultos, no hay decisiones que logren, digamos, acostarla, entre comillas, como ellos quieren. Todo lo contrario, le ponen, creo que la pelota en el arco todo el tiempo. Eso es muy... me divierte porque además, frente a semejante situación de tanta gravedad, ¿cómo decirte? Permite que podamos como hasta disfrutar de algo, del modo en que ella lo expone, ¿no? Porque además los deja expuestos en su ignorancia, en su profunda ignorancia, en su brutalidad. Y eso me parece que eso alimenta el espíritu de una gran mayoría, ¿no? Y me parece importante. A mí Porque me... están todos los ojos puestos ahí. No cabe duda de lo que decís y a mí me parece exactamente eso. No es una cosa que solamente Cristina pueda hacer, si bien lo hace muy bien, pero no alcanza, porque también tenemos que visibilizar de algún modo otras cosas. Cristina lo hizo magistralmente con esas cartas y qué sé yo, pero hay que entender que eso no llega a toda la población. Pero va entrando, va entrando. Yo les decía ayer que ayer estuve en esa audiencia de la CIDH, más allá de la solvencia de las abuelas y de los abogados de la organización que estaban en Washington, algunos estaban aquí en esa sala que yo les mencioné, y fue una tecnológicamente bastante bien resuelto, una audiencia con todas las de la ley, y cuando digo con todas las de la ley es a propósito, porque el representante el secretario de Derechos Humanos, el representante no me acuerdo el nombre y la verdad que es olvidable, es absolutamente olvidable, reaccionó de una manera violenta, grosera, tratando de parecerse a Milei, me parece a mí, ante la intervención del representante de las Naciones Unidas, como diciéndole... No me avisaron que iba a estar el representante, pero lo hizo de un modo tan violento que quedó absolutamente expuesto. Y la gente de la CIDH, la funcionaria a cargo de eso, lo único, el presidente lo que le decía, después le vamos a contestar, porque el tipo insistía, 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 de por qué había hablado el representante de las Naciones Unidas. Y la funcionaria que le tuvo que contestar, lo único que hizo fue leer el artículo del acuerdo que habían firmado y que tiene que ver con toda la normativa de la OEA, de la CIDH en relación a las audiencias, donde está absolutamente validado
que esté el representante de las Naciones Unidas. Bueno, la ignorancia, la desidia, la falta de responsabilidad, el desconocimiento absoluto y la de los temas y la grosera mentira por parte de los funcionarios del gobierno de Javier Milei también son algo que debemos visibilizar para que se vea cómo quedan expuestos ante el ejercicio del gobierno. Vergonzoso, la verdad que vergonzoso. ¿Qué decir de esta gente, no? Tremendos, tremendos, tremendos. Y vos estabas con un tema de falsificación Sí, no, pero y de lo falsedad. que, lo que pasa es que, aparte del tema este particular, ¿no? Vos ves digamos, cómo el franquismo llega al gobierno oponiéndose a un gobierno elegido democráticamente en aquel momento, y cómo sin ningún tipo de empacho arma una guerra fratricida, porque realmente terminaron españoles matándose contra españoles. ¿Y solamente para qué? O sea, en aras de la libertad, igual que proclaman ahora, ¿no? En aras de la libertad y en lucha contra un comunismo que por ahí en aquel momento tenía un poco de fuerza, pero hoy en día, digamos, ya ni existe, solamente es agitar un fantasma que ya no existe, ¿no? Así es. Mire Este, la existencia. Ese ¿Cómo? que Sí, le da existencia nombrándolo. Claro. claro. Y bueno, y armaron todo eso, destruyeron un país que tardó, o sea, que quedó, digamos, mientras Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, comienza a desarrollarse un poco bien, se tiene en algún momento, porque a los Estados Unidos les convenía que Europa estuviera bien y contrapusiera digamos, un peso contra el comunismo soviético que estaba creciendo. Pero bueno, arman todo eso ¿para qué? Para hacer sus negocios, para que unos pocos españoles y extranjeros hagan sus negocios. Bueno, nada, en el medio de todo eso aparecen estos estafadores espectaculares en el sentido de tipos geniales, creativos, que logran imitar, imitar, digamos, recrear la pintura de artistas también extraordinarios. Ajá. Este, ¿Quieren que les cuente un poquito como... Dale, Arturo, hacelo. Tomate tu tiempo del Dale, cuento. dale. No, es muy interesante. Un pintor, su nombre es, ya les digo, Eduardo Olaya Araiz. Él era en realidad ¿cómo es que llaman los reparadores de obra? No me sale ahora la palabra. Restaurador. Restaurador, exactamente. Él arranca como restaurador. Y como, bueno, tenía un estilo de vida que no lo podía solventar con eso, le proponen recrear obras de arte. El tipo se pasó, digamos, meses yendo al Museo del Prado para ver las obras de los grandes pintores como Velázquez, Murillo, hasta que empezó no a copiar obras, sino a falsificar el estilo de pintura recreando obra nueva, supuestamente hecha por estos autores. Él, digamos, nunca firmó una de sus obras, no con el nombre de él, tampoco con los nombres de los pintores de esa época, que en realidad tampoco firmaban sus obras. Por eso es que hay tanto problema para decir si son auténticas o no.
Y el tipo, digamos, en realidad él fue el último escalón de toda esa estructura de estafa, que era el que pintaba la obra, no era el que la vendía. El que la vendía era un anticuario que a través de sus redes empezaba a colocar esas obras. Y parece que muchísima de esa obra que fue vendida a museos de Estados Unidos, a particulares de Estados Unidos, que además en ese periodo donde la peseta estaba absolutamente devaluada, y venían y se compraban todo, se llevaron, bueno, como lo sabemos, obras de arte en Estados Unidos. Vos te encontrás en el Metropolitan Museum de todo el mundo obras de arte que se las han llevado de cualquier manera, lícita e ilícita, y están expuestas ahí. Bueno, estos que venían con sus petrodólares, ¿querés que redondear? Bueno, pará. Que venían con esos petrodólares, se llevaron un montón de obras de arte que después descubrieron que eran falsas. En el medio de toda esa historia de obra falsa vendida, estaba la mujer de Franco, que era una tipa muy ávida en la adquisición de obras de arte, Carmen Polo, que la llamaban La Collares. Así en el pueblo la llamaban La Collares porque siempre exponía todas sus joyas, y era la fortuna que manoteó de cualquier manera por ser la mujer de Franco. Es increíble. Y Marchand iba y le sacaba las obras y le decía, bueno, ya después le va a llegar un cheque con las obras, y ella se manoteaba y se llevaba. Entre esas obras se llevó un Velázquez falsificado por este señor. Una cosa casi extraordinaria, que la hayan engañado a esta mujer. Pero claro, el señor Franco, el generalísimo, cuando se enteró, lo que menos quiso es que quedara en ridículo. Entonces se tapó todo, y al único que perjudicaron fue al pintor, que no tenía absolutamente nada que ver con toda la estructura de venta de sus obras. Él lo que hacía era pintar, que era además lo que le gustaba y su pasión y su cosa. Estuvo cárcel. Además, bueno, tenía el pequeño problemilla en aquella época que era homosexual. Así que imagínense cómo lo persiguieron. Básicamente las cárceles fue por esa condición o por esa elección, y no tanto por las obras falsificadas. Finalmente eso se tapó, y recién en los 80, 90, el hijo del comisario que investigó y que hizo en aquel momento, quiso sacar a la luz todo esto, y no pudo, sí, ya termino, y no pudo, escribió un libro muy interesante donde explica todo esto. Pero tengo algo más que lo voy a dejar a otro momento porque hay más falsificadores. Bueno, Pero Fortu, acá estamos. Sí. parece que es peor ser puto, es más grave ser puto que falsificador. Que falsificador, totalmente. Decíselo a Oscar Wilde. En relación a eso, hay un temita musical que vos nos vas a traer que es una falsificación, ¿no? Exactamente. Es una obra, se llama una polka miseria, ¿no? Es una polka, pero estos cómicos extraordinarios, Rudy y Sanz, interpretan Yo no sabía. Escuchémoslo. Si está por ahí, pues. En un sistema rentable, los viejos son descartables, pues no pueden consumir. Si hay que achicar el Estado, la pagan los jubilados, la fiesta debe seguir. No hay plata, dijo el vocero,
con su sueldo de 6 ceros y su cinismo habitual. La motosierra no para y al jubilado comparan con la casta nacional. Yo no sabía que los abuelos son los culpables de los males de este suelo. No imaginaba que eran la casta. Cobran casi 300.000 y no les basta. Pa' que haya déficit cero, llamó a las fuerzas del cielo y nadie le respondió. Tal vez pa' ponerle el moño, arregló con los demonios y un gabinete formó. Aunque hay algunos creyentes que sufren profundamente y dicen que hay que pagar el dinero que han robado los pobres y los jubilados con su codicia habitual. Yo no sabía, eran los pobres los que dejaron nuestras arcas sin un cobre. No imaginaba que el jubilado era el causante de los dólares fugados. Que los maestros son la sangría de los millones que se van por la hidrovía. Nunca supuse que el cartonero era el culpable de lavar tanto dinero. Nunca he pensado, ¿quién lo diría? Que hay gente que quiere comer todos los días. Siempre reclaman los laburantes. Con esta gente no hay ningún país que aguante. Fantástico, fantástico. Bravo. Aprovecho el momento para mandarle un gran abrazo a Rudy, después le vamos a mandar el corte, y a Alejandro Sanz el Bueno, así lo llamamos entre los amigos, y recomendarle a la audiencia que busque voy a usar una palabra antigua, pero no sé cómo se dice, su discografía. En YouTube está todo lo de... todas las producciones de este dúo maravilloso, muy divertido, y bueno, eso, un gran Muy abrazo. bueno. Y para completar, digamos, la muestra de estos dos cómicos extraordinarios y cantantes, además, la verdad que son Y geniales. Ale Sanz es un cantante maravilloso. Ale Vamos Sanz. a escuchar a Mr. Jones en la despedida, o pequeña semblanza de una familia tipo masoquista en Argentina. Así que, bueno, Al estilo Ale Sanz. Buenísimo. exactamente. Excelente. ¿Con qué seguimos? Qué maravilla los artistas, ¿no? ¿Con qué seguimos? Y decíamos al inicio que uno de los temas, a mí por lo menos me parece de mucha gravedad, pero no sé si así se registra en general en la población, esto de el cierre que dispuso el gobierno del ente que se ocupa de todo el tema del tendido de redes, porque el tendido de redes de cloacas y saneamiento en realidad requiere por parte del área hidráulica, ¿cómo se llama? Secretaría de Planificación, o no sé qué, no me acuerdo bien cómo se llama la secretaría, bueno, que ahora ya no existe, pero ese ente, se requiere un diseño, no es que, como decía Mondino, que los que necesitan poner una cloaca se ponen de acuerdo los vecinos y hacen la cloaca. Eso requiere de un diseño, de una planificación, y bueno, y eso ahora se murió. Y en realidad afecta a dos derechos fundamentales, como es el acceso al agua potable y al saneamiento. Mucho se ha legislado a nivel internacional respecto de estos derechos, que son en definitiva todo lo que hace a los servicios públicos, que tiene que ver con la provisión de energía y de saneamiento, de agua potable, etcétera,
eso hace como a la posibilidad de que los derechos humanos se efectivicen, porque están directamente ligados el ejercicio de todos los derechos reconocidos justamente a que el Estado garantice esos servicios públicos esenciales, ¿no? Así que me parece que estamos en un problema muy importante ligado al tema de la salud, esencialmente, y pensaba en esta cosa de catalogar, es una cosa mía, pero cada vez que se ponen en marcha estas decisiones de Milei, yo intuyo, digamos, que hay como en la estructura de estas políticas, hay un tema que tiene que ver con el exterminio, ¿no? Si ustedes se fijan, en las primeras medidas que se toman, ni bien asume Milei, lo primero que hace es quitarle el alimento a los comedores, a las niñeces, a las personas más humildes y necesitadas. Le quitan el alimento, el producto que estaba disponible para ese fin. Luego le quitan el dinero de los programas que de alguna manera están destinados a que la gente pueda dar respuesta a el acceso a la alimentación. Entonces, le quitan el alimento directamente, le quitan el dinero que les posibilita acceder al alimento, les quitan el empleo, que en este mundo mercantilizado todo se hace con dinero, por lo tanto, el dinero se obtiene normalmente con trabajo, sea trabajo informal o formal. Y entonces también quitan esa posibilidad. Entonces te quitan el empleo, te quitan el alimento. Yo decía, y ahora te quitan la posibilidad de acceso al agua y al saneamiento, a la salud en sus aspectos centrales. Y lo relacionaba, por ahí exageradamente, con lo que hacen con Cristina. Si se fijan qué necesidad tenía el gobierno, ya en realidad con la condena por parte de la justicia, bien podrían alegar, no sé, es un tema de la justicia, la han condenado, todo bien, nosotros no tenemos nada que ver. No, fíjense dónde le quieren pegar. Le pegan en los ingresos que tiene, y no importa el monto, estoy hablando del concepto, el concepto alimentario, ¿no? Del ingreso de una jubilación o de una pensión. Pega siempre por ahí. Es como si tuviera una cosa que tiene que ver con esa mentalidad de privar al otro de lo esencial para la subsistencia y con eso exterminar sectores sociales y en este caso quiere exterminar a un sector político. Y lo dice además, ¿no? De ponerle en un cajón y ponerle el último clavo al kirchnerismo con Cristina adentro. Esa cosa del exterminio, y antes hablábamos al inicio de que él además se enorgullece de autodenominarse el Terminator, el exterminador, ¿no? Alguien dijo que la lengua va donde la muela duele, ¿no? Y Se cortó Lía. No, una cosa que... me parece gravísimo, me parece suma. ¿Tenemos problemas de conexión? Sí, estamos teniendo problemas de... Se corta un poco. Pero seguí, Lía, seguí que ahí estás conectada. Terminá. No, decía eso de que la metodología no es nueva, ¿no? La aplicaron en Alemania los nazis con los judíos, la aplica Israel en la actualidad con los palestinos en Gaza, esa cosa del exterminio, de terminar con una población, de terminar con un grupo que en este caso creo que claramente lo dice además Milei, terminar con el kirchnerismo y con Cristina pero si se fijan lo hace con toda la población, porque para Milei el pueblo es su enemigo. El pueblo es su enemigo. Él no ha asumido para resolver ninguna cuestión social.
él ha asumido para destruir el Estado como un topo, como lo dice, yo creo que es como un cáncer, ¿no? Que se lo va comiendo desde adentro, y con una política consecuente con eso en lo social. Exterminar a la población, sometiéndola al hambre, y ahora sometiéndola además al no acceso a algo tan elemental como es el agua potable y el saneamiento, dos derechos distintos, independientes, mejor dicho, pero íntimamente ligados entre sí. Una cosita, una cosita nada más. Recordemos lo que pasó en Uruguay hace no mucho tiempo por este mismo problema de no planificar el tema del agua. Estuvieron al borde de quedar todo el país sin agua potable. Es Sí, una locura, es una locura, sí. digo, tengámoslo presente. De todos modos, lo de Uruguay es ineficacia, desidia, si se quiere, falta de planificación, políticas equivocadas. A mí me resonaba cuando Lía contaba esto y las dos asociaciones que ella hizo, porque en los campos de concentración, una de las metodologías como para debilitar y después matar y llevar a la población del campo de concentración al exterminio, a las cámaras de gases o a los distintos métodos que utilizaban para matar, para asesinar a los judíos, a los gitanos y a todos los que tenían en campos de concentración, era justamente cortarles el suministro de agua. Eso básicamente se lo hacían los nazis a los judíos en los campos de concentración. Y es exactamente lo que hizo el gobierno de Netanyahu, cerrándole el río Jordán, como para Sí. no suministrar el agua a Palestina. La monstruosa contradicción entre el gobierno de Israel, del país del pueblo judío, de usar los mismos métodos que utilizaba el nazismo, es algo que a mí como judío me avergüenza profundamente, profundamente. Y por otro lado, no puedo dejar de asociar con el signo que todos le ponemos al gobierno de Javier Milei y particularmente al presidente Javier Milei, que es su condición de neonazi y, por otro lado, su declaración de admirador del Estado de Netanyahu. Israel, de Netanyahu, del Estado de Israel. Específicamente. Entonces, desde algún lugar, todo esto es un sentido particular que el gobierno está construyendo y me parece importante que nosotros acá dejemos en evidencia cuál es ese sentido. Es el sentido goebbeliano, nazi y de exterminio del actual gobierno israelí. Así Sí. es, así es. Así que, bueno, nosotros lo que podemos poner es énfasis en los derechos, hoy suspendidos por Milei en su mayoría, pero vigentes para nosotros. Me parece que eso es fundamental, porque si no nos vamos como perdiendo contacto con algo alrededor de lo cual debiera montarse la estructura de una democracia real. Entonces, los derechos están, y nosotros estamos ahí, digamos, como registrándonos humanamente como portadores de derechos. Y me parece que sobre eso hay que trabajar, porque puede porque van instalando que en definitiva los derechos no valen como tales y que en realidad obstruyen la libertad y no sé cuánta historia, cuando en realidad si hay algo que exhibe la libertad son los derechos. Los derechos son esencialmente libertad. Entonces es un contrasentido quitar derechos para ganar en libertad. Bueno, es un contrasentido propio de todo el desarrollo del discurso de Milei, ¿no? Que rascando un poquito encontrás que en realidad hay
un vacío total, y creo que hay una gran necedad, pero también hay un gran desconocimiento, hay mucha ignorancia. Efectivamente, eso que vos decías antes, Jorge, todo el equipo, bueno, porque si no, ¿cómo acompañas a un ignorante? Tenés que tener un poquito de parecerte en algo, ¿no? A ese personaje. Y entonces, claro, todo es tan externo, todo son frases huecas, no les importa nada, hay una impunidad total en lo que se dice y en lo que se hace, propio de ignorantes, porque alguien, aunque tenga todo el poder, si no es ignorante y tiene otro comportamiento. El comportamiento del ignorante es muy particular, y es esto que vemos en Milei y en todo su séquito. Ni siquiera sé si llamarlo gabinete, ¿no? Todo su séquito. Y me preocupa mucho que no hay voces, que no se alzan voces, que no se consolidan referencias a la base, ¿no? No se consolidan referencias, no hay voces en contraposición a eso, salvo alguna que otra, pero se requiere algo con más contundencia, con mucha más contundencia. Y bueno, y ahí estamos, en una situación difícil, muy complicada. Pero bueno, pero también, sí. Sí, no, hay dos cosas que me surgen de lo que estás diciendo, en direcciones muy diferentes, así que le hago cortita las dos. Una tiene que ver con, tanto en la audiencia de la CIDH que estuve ayer, como en todo este tema de los derechos al acceso al agua, hay todo un andamiaje del derecho internacional que de algún modo es garantía para esta lucha que nosotros estamos emprendiendo. Y sobre eso yo sé que vos sabés bastante y te quería pedir si podés hacer una semblanza. Y la segunda cosa, y ya la digo y te dejo con todo, es que me parece fundamental lo que estás diciendo con relación a que no hay voces. Y podemos rescatar que una de esas voces es la de Cristina Kirchner. Entonces, hoy la responsabilidad de toda la dirigencia, no solamente de la cámpora, que tendría que avanzar un poquito más en eso que su jefa les dijo, agarren el bastón de mando, el bastón de mariscal, no me acuerdo cómo era. De toda la dirigencia, es dejarse de hablar y pelear para adentro entre cosas y constituirse en referencia, si quieren serlo para la población, justamente de la denuncia de lo que está haciendo este gobierno. Bueno, te tiro esos dos temas. Sí, hay mucho, estoy de acuerdo. De algún modo lo que digo es como esa ausencia de referencias. Efectivamente, es Cristina, todos miran para allá, y a mí me parece en buena hora que exista Cristina, pero necesitamos que surjan nuevas referencias. ¿Cómo decirte? Vos ves los diputados en la Cámara que no pueden hacer nada. Y entonces dicen cosas ahí, que alguien le hace un reportaje o dicen cosas en la Cámara, y está muy bien, sin ningún efecto concreto, porque no están los votos, por lo tanto, sobre todo, últimamente se ha dado esa cosa de que hasta el bloque de Unión por la Patria, que era sólido de 99, que no se movía no sé qué, ahora se entró a resquebrajar porque los gobernadores están negociando para el presupuesto, que le den unos manguitos, y entonces no dan quórum. Entonces todo se desvencija porque todo es frágil, todo es muy frágil. Entonces por momento hay una sensación de potencia que no es tal. Entonces, a ver, Milei se manoteó la plata, y el que tiene la plata pone la condición. Y él se manoteó todo. Y los gobernadores, que creo que fue el gran error, de entrada le creyeron, y creyeron que con él podían negociar para que los favoreciera. Una actitud
de lo último, antisolidaria con el resto del país, tanto que hablan del federalismo, antisolidaria totalmente. ¿Y qué les pasó? Que no les cumplió y no les va a cumplir y los tiene agarrados y no les va a cumplir. Entonces me parece que esa actitud indigna que han tenido los gobernadores de entrada los dejó como estampados. Los dejó estampados y encerrados y encadenados. Entonces ahora todo lo que hacen para que no siga Milei con el presupuesto del 2023, les va pidiendo que le voten una cosa, que no den quórum, es decir, que le aprueben todo lo que él quiere. Y están encadenados. Ahora, eso tiene que ver no con lo que Milei hace hoy, con lo que ellos hicieron al principio del mandato de Milei. Absolutamente, absolutamente. Entonces, acá habrá que ver bien quiénes son los responsables, ¿no? Hasta último momento han jugado a ver si lograban algo, llevar agua para su molino. Y no han entendido quién es Milei, ni qué lo mueve a Milei, no lo han entendido. Entonces, claro, que las groserías, bueno, él es así, no sé qué historia. Y todos han creído que podían sacar alguna ventaja si le sobaban el hombro. Y Milei es un cruel, es totalmente individualista, le importa solo su persona y nada más. No le importa una provincia, no tiene amigos. A ver, Milei no tiene amigos. Por lo tanto, a él lo único que le interesa es llevar adelante el plan de él, donde no entra el resto. En el plan de Milei no entra nadie. No que es con la gente afuera, con todo afuera. No entra nadie. Menos la hermana. Entonces, la hermana, y veremos hasta que después quiera ser presidenta de la nación, tampoco va a entrar ella. Entonces, y no es ingenuidad de los gobernadores, esto me lleva más tiempo de lo previsto, pero no es una ingenuidad de los gobernadores, como tampoco explica que los diputados sigan a sus gobernadores y entonces no den quórum. Viejo, cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Para algo los votan a los diputados nacionales, para algo los votan a los senadores, para algo los votan a los gobernadores. Entonces, vos como candidato, bueno, viste, asumís una promesa de llevar adelante cierta conducta y cierta política. Entonces, que después digan, lo que pasa es que mi gobernador me pidió, no te exime de responsabilidad. No dieron quórum, no se puede tratar del proyecto que pretendía ponerle límites a los decretos de necesidad y urgencia. Y entonces después, ¿cómo decirte? No hay excusas, no hay excusas. ¿Que lo hacen por el bien del pueblo? De ninguna manera. Lo hacen por el bien del gobernador que está pensando en su reelección. Y si le va mal porque Milei no le da las migajas que le promete, él no va a renovar. A ver, se mueven demasiado por lo personal y lo sectorial. Entonces, viste, estamos al horno. Acá necesitamos una nueva constitución surgida de la base social, donde tengan sus límites concretos en sus actuaciones, y si no, arriesguen el desafuero decidido por el pueblo y no por los que entre bomberos no se pisan la manguera, así que ya sabemos cómo funciona. Se nos fue el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que esto lo quería decir. Me parece bárbaro. Yo antes de irnos quería contarles que me enteré de una actividad muy linda que están desarrollando en Provincia de Buenos Aires, en la Dirección de Educación para Adultos, y el viernes que viene vamos a ver si podemos traer a Silvia Vilta como para charlar y que nos cuente un poco, que tiene que ver con una marcha. Me hizo acordar a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que vamos a hablar dentro de poco también. Que están organizando los humanistas por todo el mundo, una marcha por distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero yo te prometí que iba a hablar de la dieta mediterránea, que tiene mucho que ver con esto, como verás.
Pero el miércoles, yo no lo sabía, me enteré que fue el Día Mundial de la Dieta Mediterránea. Yo dije, esto es lo más, como si te tiene un día mundial, pero parece que es un reconocimiento a una cuestión de patrimonio universal, inasible, no sé cómo le llaman, que tiene que ver con una cultura, y bueno, vos tenés más para decir de eso, que lo dirás en el próximo programa, pero traje la dieta mediterránea porque sé que es un tema que a vos particularmente te convoca. Me parece muy bien. Bueno, de mi parte todo listo. No sé. Nos vamos. Chiques, nos vamos. Nos vamos escuchando a Rudy Sanz, Mr. Jones, o pequeña semblanza de una familia tipo masoquista en la Argentina. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un agradecimiento a Nicolás Chino Román y a Radio Caput por el espacio. Hasta la semana que viene. Chau, chau. 25, Mr. Jones, o pequeña semblanza de una familia tipo masoquista en Argentina. Mr. Jones abrió la puerta, se encontró con la